Muchas veces me preguntan cómo se puede integrar o cómo se puede hacer compatible una experiencia como es la cristiana con una experiencia como es la budista, por ejemplo, ¿no? En este caso el budismo zen. Claro, aquí hay un tema de que no estamos hablando de las religiones en sí. Uno puede ser de religión cristiana y puede hacer una práctica concreta que pertenece a otra cultura o a otra religión, ¿no? Pero en realidad, si miramos el mundo actual, el futuro de las religiones en general es un futuro que implica el diálogo clarísimamente y el diálogo dialógico, como diría Raymond Panikkar, es decir, con una actitud de completa apertura, no para cambiarse de religión ni para hacer una especie de budín o una especie de sincretismo, un poquito de aquí y otro poquito de allá. No es eso concretamente. Es una apertura en la línea de un pluralismo que es interactivo y por lo tanto cada uno desde sus propias raíces, que eso es lo que es importante. Aquí muchas veces el miedo se tiene porque no se ha profundizado suficiente en la propia cultura o en la propia religión, porque está a lo mejor basada más en ritos o en estructuras que no en la esencia que la configura. Y cuando uno profundiza en la esencia de su propia religión, no tiene ningún miedo en saltar completamente y abrirse a otra, no para cambiar, sino para sentirse fecundado. O sea, la fecundación mutua depende de esta apertura y depende también de la firmeza, en cierta manera, que uno tiene en su propia religión, en su propia cultura. Y de la libertad de haberse quizás liberado de elementos que no son esenciales tampoco en su cultura o en su religión. Ninguna de las religiones, todas tienen la verdad, pero ninguna tiene la verdad absoluta. Eso también hay que verlo. Siempre son verdades parciales y por tanto siempre podemos aprender de los otros, sin necesidad de hacer nada más que visiones ampliadas muchas veces. Cuando yo pienso, por ejemplo, ¿qué te aporta a ti el budismo zen? Una pregunta directa. Si tú eres cristiana y perteneces a una congregación religiosa y tienes una práctica que la teología o la visión del mundo está marcada por una visión cristiana. Muy fácil puedo responder. Puedo responder facilísimo porque hay muchísimos elementos, aparte de la misma práctica, la manera concreta de hacer meditación, la manera concreta de lograr ese espacio interior y profundo. Aparte de eso, es una disciplina que puedes aprender en muchos otros ámbitos. Hay elementos que han hecho de algunos elementos cristianos una ampliación grandísima. Por poner un ejemplo concreto, siempre en el cristianismo hemos valorado y valoramos muchísimo la caridad, el amor, y también en el cristianismo se valora la justicia. Cuando entras en una cultura como el budismo, aparece como un valor primordial la compasión y también la sabiduría. Y ocurre una vez, comentándolo con Masao Abe, justamente en Roma, la Gregoriana de Roma, él decía: si lo comparamos con los elementos, el amor es como el fuego, la justicia es fluida como el agua, la compasión, igual que el amor, también se simboliza por el fuego, pero la sabiduría siempre es el pneuma, es el aire, es la respiración. Eso es la sabiduría. De tal manera
que la sabiduría, como aire, aviva el amor. Es el conocimiento profundo el que te hace ser mucho más amoroso con todo. Pero por otra parte, ¿dónde está la justicia en el budismo? Pues la justicia en este momento en el budismo es fruto, gracias al diálogo interreligioso con el cristianismo. Se ha incorporado prácticamente en el siglo XIX y XX. Antes no lo tenían tan claro, aunque siempre han hablado el budismo de la interrelación y por lo tanto de que si alguien sufre, el sufrimiento es la primera noble verdad, si alguien sufre, tú también sufres y por lo tanto hay que procurar al máximo hacer todo lo posible por liberar del sufrimiento a todos los seres que sufren. Es el primer voto que tienen los budistas. Esta interrelación es fundamental. Y cuando hablas de la experiencia de interrelación en una práctica meditativa, ¿qué ocurre? ¿Qué dimensión tan profunda da a algo que tú has oído y vivido desde pequeña, como es el concepto del cuerpo místico de Cristo? El cuerpo místico de Cristo es eso, ¿no? No decía que Pablo que no puede desentenderse el ojo del dolor del pie o de la mano, porque todo es un único cuerpo. ¿Qué es la interrelación? Que es uno de los valores más fundamentales dentro del budismo. No me puedo desentender, porque el otro está interrelacionado, está intersiendo conmigo, somos todo, en cada uno de nosotros está el universo entero, dice el budismo. Está polvo de las estrellas, está el agua, están las montañas, están los ríos, está la mamá del panadero que hizo el pan y el pan que hizo, está toda la realidad contenida. Esa es la experiencia de interrelación. Es verdad que también te da otras visiones que también amplían. Por ejemplo, te da la idea de no dualidad. Pero esa idea de no dualidad es fundamental y posiblemente sea un futuro que hasta va a venir marcado por la misma física a nivel intelectual. Pero es real cada vez más esta experiencia de no dualidad. No hay nada, la no dualidad, que es experiencia a veces, que es profunda experiencia de vacío, es que no hay nada separado de nada, todo es una unidad. En realidad, en la mística cristiana, ¿cuál es la última etapa por ejemplo, de las moradas de Teresa de Ávila? La vía unitiva. ¿Y cuál es la cumbre de la montaña del Carmelo de San Juan de la Cruz? Nada, nada, nada. La experiencia mística va por ahí. O sea, es como si las religiones, interactuando entre ellas, se enriquecen mutuamente, se fecundan mutuamente, y cuando dialogan desde el centro, no desde la apariencia de la superficie, que hay las grandes diferencias, que quizás algunas se han de mantener porque es una riqueza, cuando vas hacia el centro, ahí somos uno, no hay tanta diferencia. Por tanto, yo creo que hay un único fuego que alimenta materiales diversos. Es decir, culturas diversas, religiones diversas, experiencias diversas del ser humano, y que este pluralismo interactivo es el futuro.